Bueno, los cincuentones a la espera de las decisiones parlamentarias, pero en medio de estas decisiones y en medio de números que se han presentado, que difieren mucho unos de otros, comenzó también a generarse el temor de que hubiera o modificaciones o postergación para la solución prometida para los cincuentones, la ley que solucionaría el inconveniente de los damnificados por el régimen de las AFAP. Momento para hablar con Ramón Ruiz como representante de los trabajadores en el BPS. De alguna manera y haciendo historia, ustedes saben, cada vez que tocamos el tema hablamos de que fue justamente Ruiz quien hace ya mucho tiempo vino por primera vez a plantear este problema que se estaba generando, esta discriminación, esta injusticia que se cometía con los denominados cincuentones. Todo parecía encaminarse a una solución, hasta si se quiere, rápida. Sin embargo, en estos momentos la situación ha cambiado un poco porque hace pocos días atrás nosotros teníamos aquí al diputado Asti hablando sobre el tema y manejaba números completamente diferentes a los que en un primer momento se manejaron. Con este panorama es que nos vamos a meter con Ramón Ruiz a dialogar sobre el tema. Primero que nada, los buenos días y bienvenido. Gracias por aceptar nuevamente la invitación. Bueno, buenos días a los televidentes, buen día a los compañeros que están en el piso, que nosotros sabemos que hay muchos cincuentones en este ambiente. Cuando llegamos siempre, los compañeros antes de ingresar a la entrevista propiamente dicha, nos preguntan y están preocupados porque hay alrededor de 19.000 personas que ya tienen causal jubilatoria. Están esperando que el Parlamento resuelva este tema, están esperando que el Parlamento apruebe esta ley para tomar la decisión de volver al BPS. Que no quiere decir que esos trabajadores se van a jubilar al otro día. Lo que quieren es tener la tranquilidad que se van a ir con la mejor jubilación. Porque ayer escuchaba una entrevista que le hicieron a Alfredo Asti y decía que, bueno, que había que contar con 2.500 millones de dólares, 2.700 millones de dólares. Y en realidad lo que hay que decir es que los primeros 10 años esta reforma no tiene un costo para el Estado, no hay un costo para las finanzas públicas. Y que durante esos 10 años yo creo que todos los que tenemos algo que ver con la seguridad social deberíamos sentarnos tranquilos a pensar cómo nos preparamos para poder absorber, para poder de alguna forma financiar el costo de esta reforma. Pero sin drama, sin ningún tipo de dificultad ni de desesperación, porque digamos, esa reforma significa, si tomáramos un promedio anual, significaría un 0.1% del Producto Bruto Interno. O sea, 0.1. No pone en peligro que se quede tranquilo el ministro de Economía, el equipo económico, porque esta reforma no pone en peligro la credibilidad del país desde el punto de vista económico. No va a haber ninguna crisis económica a raíz de este proyecto de ley. Son números que se pueden manejar desde el punto de vista, digamos, es viable esta reforma que estamos planteando, pero además no solamente es viable, sino que es justa. Porque lo que estamos pidiendo es que los trabajadores mayores de 50 años que fueron obligados a participar de un negocio, ese negocio les fue mal en ese negocio. Entonces lo que estamos pidiendo cuando hablamos de la solución para los cincuentones, lo que estamos pidiendo es que a esa gente le permitan optar libremente por salir de la AFAP y volver al Banco de Previsión Social. Lo que estamos pidiendo es que esa gente tenga la libertad de poder volver al BPS. Entonces, yo creo que nadie se puede oponer a eso. Y bueno, y el tema de los egresos, el tema de los gastos, como dicen algunos, el gasto no nos tiene que paralizar, el gasto nos tiene que comprometer, nos tiene que plantear o imponer el desafío de buscar una solución para ver cómo financiamos ese costo que tiene esta reforma. Y otra cosa, esto se generó en el año 96. Quizás ahora hay que buscar cómo se financia hoy, en 1917.
pero hay una responsabilidad de todo el sistema político, porque los que en 1995, 1996 levantaron la mano para aprobar esta ley, en ese momento no se preocuparon por los costos que tenía esta reforma. Entonces yo creo que hay que poner todo arriba de la mesa y hay que empezar en este partido, que es hablando de fútbol, que esta semana parece que se reanuda el fútbol, hay que mirar este tema como que fuera un partido. En este momento estamos en una etapa de definiciones. Hay que ver en este momento quién está para sumar hacia esa solución y quién está para restar. No hay que buscarle la vuelta para, de alguna forma, justificar que no estoy de acuerdo con la solución. El que esté planteando algo diferente al proyecto en este momento, en realidad lo que está planteando es que no está de acuerdo con la aprobación del proyecto. Y yo creo que hay que tener la valentía de decirlo. A mí me parece que estamos en un momento de definiciones. El presidente de la República envió este proyecto de ley. Envió este proyecto de ley y está con la firma de todos los ministros. Con la firma del ministro Murro, con la firma del ministro Astori y con la firma de todos los ministros. Bueno, entonces este proyecto tiene un fuerte respaldo político, ¿no? En primer lugar, el Parlamento tiene todo el derecho a querer modificarlo, pero yo diría que espero que el Parlamento, si modifica el proyecto, sea para mejorarlo, no para empeorarlo. Ahora, Ramón, es lógico, y apelo a lo que acabas de hacer vos, de que se envíe este proyecto de ley, ¿no? Como decías vos, este es un proyecto de ley que manda Presidencia de la República con la firma de todos los ministros, Astori, Murro y entre otros. ¿Es lógico que ingrese un proyecto de ley sin tener la estimación real de economía? Porque economía pidió más tiempo para estudiar y evaluar el impacto de los números. ¿No sabe economía cuánto sale? Bueno, yo digo, primera cosa, creo que el Banco de Previsión Social ha estado informando permanentemente al Poder Ejecutivo. Cuando digo Poder Ejecutivo, digo Presidente de la República, Ministro de Trabajo, Ministro de Economía. Hace un mes, el presidente del BPS le envió a todos los directores del BPS, al Ministro de Economía, al Ministro de Trabajo y al Presidente de la República, le envió el informe financiero que decía que en base a lo que en ese momento, con la información que en ese momento el BPS contaba, el proyecto salía 2.500 millones de dólares. Repito, unos 55 millones de dólares anuales, lo que significa, llevado al Producto Bruto Interno, un 0.1 del producto de promedio en forma anual. Porque este proyecto, la gente no se jubila toda junta, sino que se jubila a lo largo de 46 años. Ahí va, sí. Entonces, cuando se habla de millones de dólares, primero que se apunta, yo creo que hay una intención de decir este proyecto es caro, pero hay que ver cómo es el flujo financiero de los ingresos y de los egresos. Entonces, hace un mes el ministro de Economía sabía cuánto salía este proyecto. El Poder Ejecutivo sabía cuánto salía este proyecto. Hace 15 días, ya 20 días prácticamente, el presidente del Banco de Previsión Social concurrió con la directora Rosario Boix y con quien les habla al Parlamento y presentamos en la comisión de diputados que está tratando el tema, que es la Comisión de Seguridad Social integrada con Hacienda, y presentamos estos números. Y le dijimos a los que estaban participando de esa reunión que esos eran los números oficiales del Poder Ejecutivo, porque fuimos como directores del BPS. ¿Por qué son los números oficiales? Porque el Banco de Previsión Social es el que cuenta con toda la información para poder hacer un informe sobre el costo de esta reforma. El Banco de Previsión Social es la única institución del Estado que tiene toda la información para hacer este informe financiero. Al punto de que hace unos días fue el Ministerio de Economía a la Comisión de Seguridad Social integrada con Hacienda y pidió 15 días porque quería, ahí incluso la oposición dijo, ¿pero cómo? Lo que preguntaste vos recién. ¿Pero cómo? El gobierno manda un proyecto y no tiene los costos. Dijeron, no, lo que pasa es que hubo unos cambios propuestos por el Banco Central que se empiezan a operar a partir del 1 de enero de 2018 y queremos hacer los números con esos cambios. ¿La tabla de mortalidad? La tabla de mortalidad, tasa de interés técnico, la probabilidad... Pero eso ya estaba anunciado.
Y yo digo, el Banco Central cuando resolvió eso, ¿el ministro de Economía no sabía que el Banco Central había resuelto eso? No, más lo anunciamos, fue uno de los anuncios que hablamos, ¿no? Pero hasta lo dijo Vergara en ADM con Astori sentado ahí, ¿la verdad? Sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros nos parece que esos cambios todo el mundo los conocía. Esos cambios incluso, lamentablemente, es porque el Banco de Seguro está perdiendo dinero. El año pasado perdió 50 millones de dólares. Se habla a veces mucho de la inversión que hace el BPS o de la asistencia financiera que hace el Estado para el BPS, pero se habla poco que la SAFAP, el sistema FAP, pierde 50 millones de dólares por año. Entonces, para que el Banco de Seguro no siga perdiendo, el Banco Central resolvió algunas medidas que el Ministerio de Economía dice que hay que tener en cuenta en los cálculos. Bueno, pide 15 días para hacer los cálculos nuevamente con esos cambios. ¿A quién le pide el Ministro de Economía o el Ministerio de Economía esos cálculos? Esos nuevos cálculos, ¿a quién se lo pide? Fue cuando se lo pidieron a la SAFAP. Se lo pide al Banco de Previsión Social. Pero no hubo un pedido también a República FAP. No, República FAP hizo un estudio y lo presentó también en la Comisión de Seguridad Social integrada por Hacienda y daba 3.000 millones de dólares, creo, el costo de esa reforma, un poco más. Pero digo, pedirle a República FAP, que es una de las empresas que se beneficia con los aportes de los trabajadores, recibiendo los aportes de los trabajadores y cobrando una comisión por administrar su dinero, me parece que no veo que sea conveniente que los empresarios que participan de este negocio sean los que definan cuánto sale esta reforma, porque hay de alguna forma un interés empresarial para que esta reforma no prospere. Lo otro que quería decir es lo siguiente. En el día de ayer se nos entregó en el directorio del BPS un nuevo informe, de acuerdo a los criterios que el Ministerio de Economía planteó a partir de las modificaciones que hizo el Banco Central del Uruguay. Y prácticamente, en el tema del flujo financiero de ingresos y egresos que hay, es prácticamente lo mismo, los resultados. El monto ahora, en lugar de ser 2.500 millones, con los criterios que planteó el Ministerio de Economía a partir de los cambios del Banco Central, en lugar de ser 2.500, son 2.700 millones, o sea que no cambia demasiada la proyección. Y lo otro que hay es que al aplicar esos criterios, ¿qué es lo que ocurre? Que mucho más gente es perjudicada con las medidas que el Banco Central va a implementar hasta el 2018. Si había antes 70.000 cincuentones, ahora va a haber aproximadamente 80.000 cincuentones como máximo. Aumenta el universo. Exacto, aumenta el universo. Nosotros, cuando tuvimos a Asti hace muy pocos días atrás, en el final de la nota, yo le hice una pregunta y hubo una respuesta que a mí me despertó preocupación, o por lo menos me despertó inquietud. Le pregunté sobre si de alguna manera este nudo que se estaba generando, ¿no? Que lo ha definido muy bien Ramón en decir, bueno, en vez de ponerle palos a la rueda, que quien no esté de acuerdo lo diga francamente, para que aquellos que están buscando soluciones sigan trabajando para buscar las soluciones prometidas. Pero en medio de todo esto, como que siempre subyace el tema de el aumento de la edad para jubilarse. Y allí, cuando yo le hago la pregunta a Asti, como que no me da una respuesta concreta sobre si alguien ha propuesto algo en ese sentido. Yo pregunto, en todas estas idas y venidas, en estos números, en estas esperas de hacer los cálculos con los datos del Banco Central, sin los datos del Banco Central, en todo esto, ¿nadie ha mencionado la posibilidad de tocar el límite de edad para jubilarse? A ver, ¿cómo hago para contestar esto? Porque, en primer lugar, nosotros no estamos de acuerdo con que ahora se discuta la edad. Ahora hay un proyecto de ley para resolver el tema de los cincuentones. Pero a nosotros nos preocupa que algunos diputados estén planteando, por ejemplo, que una de las soluciones sea solucionar el tema de los cincuentones, pero de alguna forma obligar a esos cincuentones a que trabajen durante más años. O sea, que la edad de retiro para ese sector, digamos, de trabajadores sea mayor que la edad general del resto. Lo que pasa es que es solo para ese grupo. Eso fue lo
lo que algún diputado está planteando como una salida a este tema. Pero lo que pasa es que como es políticamente incorrecto hablar de la postergación de la edad, aún para estos 30, 40.000 trabajadores... Supongo que debe ser inconstitucional, además. Supongo porque es generar una diferencia entre un grupo de personas que me imagino la Constitución no debe permitir, más en un tema como es la jubilación. Estoy obviamente tocando de oído, pero uno ha escuchado por allí que la Constitución consagra, entre otras cosas, la igualdad, y en este caso habría una notoria desigualdad, ¿no? Bueno, por eso mismo, si de alguna forma se plantea discutir la postergación de la edad de retiro, ese es un tema que da no para discutirlo aisladamente, porque significaría poner arriba de la mesa una discusión mucho más amplia que una solución a los cincuentones. Porque yo escuchaba ayer también que se decía, bueno, no es lógico que exista una tasa de interés técnico del 1,5 cuando hay mucha variabilidad, digamos, en el mercado. Entonces, lo mejor es que la tasa de interés técnico acompañe cómo va la evolución de las inversiones. Entonces, yo también podría plantear, vamos a discutir que la comisión de las AFAP sea de acuerdo a la rentabilidad y no que la comisión de las AFAP fuera de un 20, un 30% como es ahora, que la fija cada AFAP, sino que deberíamos decir, bueno, si lográs más rentabilidad en el ahorro que tiene cada trabajador, vas a tener más comisión. Pero si la rentabilidad es negativa, o sea, estás haciendo mal el trabajo, vas a tener una comisión menor o no vas a tener comisión directamente. Entonces, así como se dice que la tasa de interés técnico tiene que ser variable de acuerdo a cómo evolucionan las inversiones, nosotros podríamos plantear, bueno, vamos a discutir cómo tiene que ser el cobro de las comisiones que están recibiendo las AFAP. Pero como en este momento nos tenemos que concentrar solamente por ahora, porque hay un proyecto que atiende la situación de los trabajadores perjudicados que fueron obligados, que son mayores de 50 años, tenemos que concentrarnos en eso, porque si agregamos otros temas a la discusión, lo que estamos haciendo es distraernos en cosas que seguramente no van a prosperar y estamos postergando una decisión que creo que a esta altura, por suerte la bancada del Frente Amplio en diputados resolvió que en la primera sesión del mes de diciembre se va a aprobar el proyecto. Eso te quería consultar. Pero, ¿eso es así? ¿Ya hay un compromiso político para eso? Sí, nos comunicaron algunos diputados que participaron de esa reunión que el 5 de diciembre, por supuesto que el 5 de diciembre los trabajadores vamos a estar en las barras porque queremos ver quién levanta la mano por una solución para estos trabajadores y quién no. Vamos, ya esto lo habíamos definido hace mucho tiempo, que en el día que se tratara el proyecto en el Parlamento íbamos a concurrir, íbamos a hacer una movilización, pero hoy nosotros estamos planteando en esta entrevista, con esta firmeza, yo quiero, con un profundo respeto a todos los que piensan distinto, a todos los que tienen una posición diferente a la representación de los trabajadores, a todos los que no comparten de repente con toda legitimidad, porque nosotros no nos creemos dueños de la verdad, a todos los que no comparten la propuesta que hizo el PCNT, con mucho respeto tengo que decir que tenemos la necesidad de que este proyecto se apruebe antes de fin de año y que los primeros meses del año que viene se comience a implementar, porque hay gente que va a perder la tercera parte de la jubilación. Entonces, estamos jugando contra reloj, porque es cierto que el 5 de diciembre ya va a estar todo el pescado vendido. El partido se está jugando ahora. Y yo quiero ser muy claro, aquellos que plantean de que la opción para volver al Banco de Previsión Social se haga en el momento de la jubilación, yo creo que atrás de esa propuesta lo que está es que el trabajador va a seguir obligado a aportar a la AFAP. Un trabajador que ya sabemos que le va a ir mal con este sistema, lo vamos a obligar a seguir aportando. Y además las AFAP le van a cobrar una comisión por administrar ese dinero. Y al final, cuando ese trabajador se jubile, va a ser el Estado el que le va a pagar la jubilación. Entonces, ¿qué sentido tiene obligar a ese trabajador, que ya sabemos que es un perjudicado, a seguir aportando a la AFAP hasta que se jubile, si después va a ser el Estado el que va a pagar la mejor jubilación?
Entonces, para mí, y lo digo muy claramente, esa propuesta lo único que hace es defenderle el negocio a las AFAP. Y bueno, y creemos que no está bueno saber que el Estado va a pagar la mejor jubilación y seguir dándole a este sistema que no cumplió con la promesa que hizo en el año 96, porque este sistema y estas empresas dijeron que iban a tener 2 dígitos de rentabilidad, dijeron que iban a cobrar comisiones muy pequeñas porque iban a competir entre ellas y esas 2 cosas no se cumplieron. Le dijeron a la gente que iba a cobrar 2 jubilación y que iba a cobrar más que en actividad, eso tampoco se cumplió. Entonces, después de todas esas promesas incumplidas, resulta que vamos a darle la posibilidad a las AFAP que sigan recibiendo los aportes de los trabajadores, que sigan cobrando comisiones y que al final va a ser el Estado el que va a pagar la mejor jubilación. Entonces, la verdad es que no entendemos por qué algunos están planteando de que esta solución sea cuando el trabajador se jubile. Estamos en un momento de definiciones y acá hay que ser muy claro. Creo que hay que decir, el que está de acuerdo con este proyecto, porque hay un solo proyecto, uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo. Y uno puede con todo derecho... Pero que se diga. Que se diga. No que se teja por debajo. Y que se tenga la valentía de decir, yo no estoy de acuerdo con esta propuesta. Porque acá yo también tengo que decir, lo lamento mucho, pero tengo que decir lo siguiente. A nadie se le cayó una idea, porque nadie ha presentado un proyecto. Cuando en abril la representación de los trabajadores y el PIT-CNT presentaron un proyecto, ahí se apuró la cosa y en junio el Poder Ejecutivo presentó un proyecto en el Parlamento. Ahora resulta que hay un proyecto en el Parlamento y ahora todo el mundo quiere cambiar ese proyecto. ¿Por qué antes no hubo, digamos, claro, una propuesta para cambiar? Hubo gente que nunca dijo, nunca abrió la boca, que ahora está opinando sobre este proyecto. Entonces, nos parece que el Parlamento tiene todo el derecho de modificarlo, pero yo espero que el Parlamento quiera modificar este proyecto para mejorarlo, no para empeorar esta situación y mucho menos para salvar el negocio que tienen las empresas privadas que han lucrado con la seguridad social durante 21 años. Nunca le dijeron a estos trabajadores que no le iba a servir, ahora reconocen que sí, que están perjudicados. Facturan por año 100 millones de dólares, 100 millones de dólares, y el año pasado tuvieron una ganancia neta de 43 millones de dólares por administrar los fondos de los trabajadores. Yo no estoy dispuesto a que las AFAP sigan lucrando con la seguridad social sabiendo que a estos trabajadores les va a ir mal. No les obliga que, como hicimos alusión al diputado Alfredo Basti, en algún momento creo que lo mencionaste vos, sí, Humberto, sí. Y que ha estado en la conversación, porque de hecho estuvo la semana anterior, creo, en Arriba Gente. Hay que decir que en Twitter publicamos la presencia de Ramón en la cuenta de Arriba Gente, donde decíamos que el Frente Amplio había anunciado que votaría la reforma al régimen de AFAPs en diciembre, y ponemos que hablamos del tema con el director del BPS, Ramón Ruiz. A ver si ahí lo estamos compartiendo. Esa es la publicación de Arriba Gente. Asti responde, digamos, el diputado, y en base a lo que hemos estado conversando, dice Asti que queda claro que el proyecto es de julio y el BPS sigue hasta ahora modificando los cálculos. Digo, es una suerte de respuesta a lo que habías dicho, Ramón. Sí, pero lo que quiero dejar bien claro es que a pesar de que hubo esas modificaciones, no hay ni cerca de lo que dijo el señor Dabrí en la Comisión de Hacienda, diputado, ni cerca de lo que dijo República FAP. Por lo tanto, los números que está manejando el Banco de Previsión Social, a pesar de que hubo que ajustarlos, porque el Banco Central del Uruguay introdujo modificaciones y fueron después del primer informe que hizo el Banco Central, por eso no estaban contempladas esas modificaciones en el informe del BPS. El Ministerio de Economía ahora le pide al Banco de Previsión Social que haga nuevamente el informe. Se hizo ese informe nuevamente a pedido del Ministerio de Economía y ese informe no da muy distinto a lo que dio el primer informe antes de las modificaciones del Banco Central. Te quiero decir también que las modificaciones del Banco Central, si corrigen los problemas que tiene el Banco de Seguro del Estado, es porque le van a rebajar la jubilación a los futuros jubilados. Entonces, creo que me parece que todos los que tienen responsabilidad en esto tenemos que ponernos realmente a trabajar para sumar y no para restar. Para sumar hacia una solución
y no restar, porque hay miles de trabajadores que están perjudicados por este sistema. Ahora no estamos resolviendo el tema de eliminar las AFAP. Ahora estamos resolviendo solamente corregir una situación que se generó en el año 96. Y bueno, y creo que, no sé si Alfredo Asti tiene el informe que nosotros recibimos ayer en el directorio del BPS, pero el Ministerio de Economía ya lo tiene. Y repito, esos números no cambian mucho, a pesar de que se amplía el universo, porque ahora son más, con estas medidas del Banco Central y con los criterios que nos envió el Ministerio de Economía, son más los perjudicados por el sistema mixto, pero como vienen también recursos de las cuentas individuales y esos trabajadores van a aportar solamente al BPS, la diferencia entre el informe que dimos cuando fuimos a la Comisión de Diputados, que era de 2.500 millones de dólares, no es muy diferente porque ahora son 2.700 millones de dólares. Queda claro, Ramón. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en Arriba Gente. Hemos estado nuevamente tocando el tema de los cincuentones, lo hacíamos con el diputado Asti la semana pasada, que ha seguido también este diálogo, esta entrevista que hemos mantenido con el representante de los trabajadores en el BPS, Ramón Ruiz.